Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se gustan acompañarme a su Biblia, por favor? Son tan amables. Carta de los Hebreos, capítulo 13, verso número 17. Repito la cita. Carta de los Hebreos, capítulo 13, verso número 17. Estamos llegando a la recta final de esta serie. Ya estamos en las últimas enseñanzas de esta serie y este tema es el tema 76 de esta serie, que lleva por título Los congregantes y sus líderes. Los congregantes y sus líderes. Hebreos 13, 17. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, dice, no es provechoso. Ok, hermanos, con este capítulo, con este versículo solamente, el día de hoy tendremos una enseñanza fuerte de parte de Dios. Y antes de entrar en el tema, voy a mencionar algo que es importante. ¿En dónde se encuentra este versículo? Bueno, al principio del capítulo 13, cuando yo inicié el capítulo 13 hace varias semanas atrás, mencioné que muchos decían que este capítulo, pues, como que no estaba en la carta, como que sobraba, ¿no? Y que Pablo lo había escrito y muchas cosas. Bueno, este capítulo está lleno de exhortaciones a la iglesia, exhortaciones prácticas a la iglesia. Deberes cristianos, dicen algunas traducciones ahí al principio del capítulo 13. Y es real. Es muy real lo que hoy vamos a ver en esta tarde, hermano. Porque todo viene ligado, todo viene en una forma consecutiva. Y una de las cosas que terminamos hace 8 días, en el versículo 16 y 15, ¿sí? Terminamos acerca de esa gratitud a Dios. Y terminamos hablando acerca del amor y la fraternidad, el cuidado que debe de haber en la iglesia de Cristo. ¿Sí recuerdan 8 días? ¿Sí vinieron o no? Okay. Pero hoy en ese contexto sigue hablando acerca de esa exhortación. Una exhortación que aparece ahí en la Biblia. Y es una exhortación con 2 palabras muy fuertes. Hermanos, son 2 palabras contundentes a la iglesia. Y una de las cosas que a mí me ha enseñado la palabra de Dios, me ha dado guía al Espíritu de Dios, hacer énfasis donde la Biblia hace énfasis. A donde la Biblia pone verbos, palabras claras, contundentes, tenemos que ponerlas así. Porque pues, a veces no le damos la importancia a lo que la Biblia quiere hacer énfasis. Y son 2 palabras que están ahí en tu Biblia, que las acabamos de leer. Dice obediencia, ¿y qué más dice, hermano? Y sumisión. Son 2 palabras claves en la vida de fe, en la vida cristiana. Quiero ser claro en esto. 2 palabras claves en la vida cristiana. Para los nacidos de nuevo, para los que son hijos de Dios. Yo no le puedo pedir a un incrédulo que sea obediente o que sea sumiso, hermano, porque ellos demuestran la desobediencia en todo y la rebeldía la demuestran en todo. Pero un hijo de Dios, un regenerado por el Espíritu Santo, un redimido por la sangre de Cristo, debe de entender que Dios en áreas específicas de nuestra vida nos habla a la obediencia y a la sumisión. Y eso es importante, hermano. Pero ¿a qué me está pidiendo obediencia la palabra de Dios? ¿A qué me pide obediencia? ¿A qué es a lo que a mí me llama la Biblia a la obediencia? Bueno, me llama a la obediencia respecto a las enseñanzas que se dan en este lugar conforme a la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La Biblia me llama a la obediencia respecto a la enseñanza que se da en este lugar conforme
a la palabra de Dios. Eso es muy claro, hermano. Me llama Dios a obedecer todo lo que se enseña desde este lugar, que va conforme a la palabra de Dios. Y así así es de claro este mensaje esta tarde, hermano. Y un poquito voy a explicar por qué quiero hacer ese énfasis. Habla a las enseñanzas bíblicas, a todo lo que sale de aquí, quien esté. En este caso a mí me toca normalmente. Pero quien esté aquí, que utilice la Biblia, que trace la Biblia correctamente, que te hable conforme el mandato de la Biblia, y tú estás escuchando ese mensaje, lo que Dios demanda de tu vida, amado hermano, es una palabra que hoy, cuando lo oímos, parecemos gusanitos cuando le ponen sal, ¿no? Obediencia. ¿Y a qué nos llama Dios a la sujeción? Son dos cosas. ¿A qué debo de estar sujeto o a quién? Bueno, aquí la Biblia habla acerca del liderazgo, del gobierno que Él ha establecido en este lugar a través de la persona del pastor que Dios ha establecido para este lugar. Entonces, hablamos de dos cosas bien fuertes, hermano. Y mírate, esta enseñanza de obediencia y sujeción es un tema que habla mucho, toca mucho el Nuevo Testamento, también del Antiguo. Mucho. Pero ningún versículo, hermano, del Nuevo Testamento es tan claro como este. Este es el versículo que habla más acerca de la obediencia y la sujeción. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Bueno, hoy, en este tiempo, hermano, a donde vivimos un tiempo de una libertad falsa. Un tiempo a donde hoy estamos viviendo, donde todo mundo allá afuera quiere hacer lo que se le venga en gana, ¿sí o no? Estoy equivocado, nomás yo lo veo. El problema, escúchame bien, el problema es que eso que está allá se ha infiltrado al ambiente de la iglesia. Allá afuera, hermano, el hombre desobedece a las autoridades. No estoy hablando si la autoridad tiene o no tiene razón, o si ejerce bien el gobierno. Simple y sencillamente, para ti y para mí, una autoridad es una autoridad establecida por Dios. Así lo dice la Biblia. Dice, no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Si ellos ejercen o no ejercen el gobierno que Dios les ha dado, ese es problema de ellos. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues aunque no estemos, fíjate. Es la verdad, ¿eh? O sea, aunque yo no esté de acuerdo, a mí Dios me llama a obedecer. Todo el mundo va a 100 kilómetros por hora aquí en la Ciudad de México y se dan cuenta dónde está el radar y todo el mundo, despacito. Pasan el radar y ¡pum! Vale. ¿Sabes qué? Eso lo único que determina es el espíritu que hay en el corazón de la gente. Yo espero que no manejes así. ¿Y qué sucede hoy? Eso que se vive allá afuera, tristemente, también se vive en las familias. Algo que caracteriza este tiempo, a la generación de este tiempo, es la insubordinación de los hijos a los padres. Hoy los hijos no obedecen a los padres, ya no hay esa autoridad. Mira, yo decía hace muchas semanas, yo recuerdo, y todavía hay personas aquí, decía yo, aquella vez, que todavía sus padres le hablan de usted. Y yo recuerdo esa autoridad que tenía el padre. Y yo ponía el ejemplo aquella vez, recuerdo hace muchas semanas. Hoy he escuchado que los hijos le hablan a los padres por nombre. Oye, José, ven. Eso habla de una falta de autoridad. Oye, hermano, eso que está allá afuera se ha metido a las congregaciones. Se ha infiltrado. Y hoy cuando se habla en la congregación de obediencia, de sujeción, inmediatamente produce un rechazo. Inmediatamente.
Y empezamos a cuestionar esa autoridad y empezamos a poner peros a la autoridad. Yo voy a obedecer siempre y cuando. Yo voy a obedecer siempre y cuando lo que digan sea conforme a lo que yo creo. Y así empezamos a vivir. Y empezamos a meter, hermano, un montón de condicionantes. Cuando Dios dice, obedece y sujétate, punto. Ahora, yo no lo estoy diciendo, no te enojes conmigo. Tú estás leyendo la misma Biblia que yo. Y está hablando de lo que Dios está estableciendo. Es una exhortación a la iglesia. Escúchame bien y anótala ahí, hermano. Es un mandato de Dios. Hay cosas que no son opcionales. Y nos cuesta. Muchos dicen, sujetarme al pastor. Bueno, me voy a sujetar siempre y cuando. Me voy a sujetar, pero mira, yo quiero que me vayas entendiendo, hermano, no sé cómo transmitírtelo, no te engañes. La obediencia y la sujeción tiene un solo camino. Y siempre hay, sí, pero es que cuando me voy a sujetar siempre y cuando coincidamos en lo que dice. Siempre y cuando sea lo que yo creo o pienso. Y todo eso se da porque todo eso de rebeldía que hoy está afuera, has oído esta palabra muy usual en esta década y pasada, la década pasada, los derechos humanos. Hoy todo el mundo tiene derechos. Los únicos que no tienen derechos son los niños que abortan. Como no hablan, todos tienen derechos hoy. Y eso ha traído una falsa libertad. Hermano, hoy uno de los principales problemas que vivimos es la anarquía. Cada quien quiere hacer lo que conviene. Se está cumpliendo lo del tiempo de los reyes, ¿no? Cada quien hacía lo que le venía. Y quiero decirte, hermano, que eso se ha infiltrado en las congregaciones. Ahora, yo sé que este versículo, esta porción, obedecer a vuestros pastores y sujetado a ellos, con una falta de entendimiento, ha habido abusos de parte de los pastores, de parte del liderazgo hacia la iglesia. Sí, ha habido abuso y lo reconozco, ¿no? Y yo no estoy hablando de mi persona. Mira, ha habido abusos de esta manera. Hay congregaciones, hermano, a donde el pastor tiene que tomar las decisiones si te vas o no te vas de vacaciones. Ha habido congregaciones, yo he enterado que hay congregaciones donde el pastor tiene que decidir si compras o no compras un coche. Ha habido congregaciones donde el pastor dice, tú te casas con ella, con él, tú con él, así. Que Dios me lo reveló. Mira, vamos a entender, sí ha habido excesos de esta parte, hermano. Y nosotros no somos llamados de parte de Dios a meternos en la vida privada de nadie. Escúchame bien, ¿eh? Yo te lo estoy diciendo porque yo he aconsejado a muchos de ustedes y les he dado el consejo conforme a la palabra de Dios, pero al final, hermano, la decisión de quién es. Y siempre empiezo por ahí. A ver, yo no te voy a dar ninguna decisión. Yo te voy a dar el consejo conforme a la Biblia. ¿Por qué crees que nosotros no recibimos como pastores a gente que no se congrega? ¿Sabes cuántas solicitudes recibimos de gente que dice, ay, pastor, yo vengo cada 3 meses una vez y tengo a mi hijo que anda bien descarriado, ¿se lo puedo traer? No. Ay, ¿por qué no? Porque ¿qué quiere que le diga yo a su hijo que no le diga a usted? ¿De quién es el hijo? Nosotros no vamos a meternos en la vida privada de nadie. Y yo estoy aquí diciendo, ¿a quién de ustedes yo me he metido en su vida privada? He dicho, no te vayas de vacaciones, mira, lo que te vas a gastar allá, tráelo aquí a la iglesia. ¿A quién? Aquí estoy delante, que digan, no, levante la mano, a mí, pastor, me dijo. ¿Sabes por qué? Porque respetamos la vida privada de ustedes
porque entendemos un principio, hermano. Ante Dios todos, ustedes y nosotros, somos responsables de nuestras propias decisiones. Y la decisión que vas a tomar tú, Dios te va a hacer responsable de esa decisión. Yo te voy a dar el consejo bíblico. Tú decides. Tú decides qué haces con ese consejo. Entonces esta expresión, hermano, obedecer a vuestros pastores y sujetada a ellos, no lo hace en la esencia como si fuera un cuartel militar, como si fuera una milicia. No, tiene un límite. El límite es tu vida personal, tu vida privada. El consejo no va más allá de lo que es conforme a la palabra porque conforme a la palabra de Dios, es más, aquí mismo lo dice que nosotros velamos por las almas. Y ahí es donde se enfoca a lo que son los asuntos espirituales, a los asuntos acerca éticos, morales y doctrinales solamente, hermano. Yo no voy a decidir por ninguno de ustedes y no voy a pasar la raya y decir, ¿sabes qué? Pues mira, no te vayas, no lo compres. Ahora, si tú vienes conmigo y me preguntas y me dices, pastor, gano 5 y Dios me dijo que me comprara un coche de 7, yo te voy a decir, hermano, no lo compres, porque no es por fe, es de sentido común. Entonces tú sales y te compras 2, pues ya es tu problema. Y después, es que el pastor me dijo, no, yo no te dije eso. Mira, y hemos aconsejado 1000 cosas y luego vienen y nos reclaman. Es que usted le dijo, no, yo no le dije. Ponía el ejemplo de una mujer que estuvo aquí, que se congregaban los dos aquí, y un día el marido llegó y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya, me voy con otra. Y sí, se fue con otra, pero se desentendió de todo. Entonces la mujer vino conmigo, sacó una cita y me dijo, oye, pastor, es que si nos congregábamos, se fue, y pues ya no nos da, y pues tenemos 3 hijos, y comen, ay, qué bueno, y visten, y ya debo rentas, ¿qué hago? Le dije, bueno, hay cosas que son por fe y hay cosas que son por sentido común, ¿no? ¿Qué dice la ley del hombre para los casos de una paternidad que no atiende a sus hijos? Y si tú hombre no le das a tus hijos el sustento, ¿qué te hace la ley? Dije, no, pues mira, tienes que ir a la parte natural porque esto es natural. Ve, ora a Dios, que Dios te guíe, busca consejo legal. Yo no te voy a decir no le vayas, que hagas, pero pues tienes que comer. Y tus hijos, pues, mentira que donde come uno comen 3. Sí, mentira, ¿no? Entonces tienes que comer. Me dijo, sí, pastor. Okay, pero nada más, fíjate el consejo que yo le dije. Lo que vayas a hacer, no mientas. O sea, no vayas allí y digas, no, mi esposo es narcotraficante. Porque cuando está uno en la carne, pues sale eso, ¿no? Dije, no, ve y di la verdad. Te casaste, tienes 3 hijos, él se fue. Y no lo digas que gana 100,000 pesos cuando gana el pobre 1,000, ¿no? Entonces, habla la verdad. Porque le dije, mira, independientemente de toda la corrupción que te vas a encontrar, Dios siempre avala la verdad. Y se fue. ¿Y qué creen? Que después llega el marido y me saca una cita. Me dice, es que usted le dijo. No, espérate. Yo no le dije, yo le di el camino. Es que allá fue y mintió. No, eso ya no me digas a mí. Nada más yo le di el consejo natural. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que comer. Si este hombre se fue por otra mujer, pues él debe de entender que debe de mantener a sus hijos. ¿Oyeron, varones? Porque hoy, en este país, si tú no mantienes a tus hijos que tienes naturales o tuyos, ¿sí me explico? Te pueden dar hasta cárcel. Me ven así. Pues ve al Congreso y diles que no, ¿yo qué? Yo no puse esa ley, pero ¿sabes qué? Aún como cristianos,
estamos sujetos a eso. Y toda mujer que tenga un hijo tuyo tiene derecho a pedir una pensión. Y tú tienes el deber de mantenerlo, porque ese niño tiene que comer. Yo le dije, ¿sabes? Yo no voy a meterme. Después vino y me dijo, no, es que usted le dijo, no, yo no le dije. Y te la puedo traer y podemos platicar aquí los tres. Yo no le dije, yo no me voy a meter en tu vida personal. Yo no fui con ella al ministerio público, para que me entiendas. Simple y sencillamente le di el consejo prudente. Tú no puedes trabajar. Digo, ¿cómo vas a trabajar? Vas a llegar, ¿cuánto vas a tener que trabajar para tener el sustento de 3 hijos? Y luego los niños de 9, 6 y no sé cuántos. Digo, ¿y quién los va a atender? ¿El perro? No, tú tienes que buscar estar con tus hijos, y tu esposo o tu ex esposo o quien sea, pues tiene que tomar su responsabilidad. Y ahí no se requiere ni oración, nomás se requiere sentido común, ¿no? Si te gusta tener muchos hijos, pues tienes que tener para mantenerlos. Pues es sentido común. Entonces, hermano, tomando este versículo, respetamos la vida de la iglesia. Porque luego vienen y nos reclaman, es que usted le dijo, no, pero yo no le dije que se fuera. Yo nomás le dije, pues si te la ponen todos los días, pues ten cuidado de que una de esas que te golpea todos los días, una de esas te va a dejar mal. Ten cuidado, porque también no creo que sea sano que llegue el esposo y te ponga la tuya, ¿no? Ten cuidado, atiéndete, ve, aconséjate. Entonces respetamos, hermano, la vida personal. A nadie le he dicho, no te vayas de vacaciones, no te he dicho, no te compres un coche, no te cambies de casa. Pero si vienes y me preguntas y me dicen, pastor, me voy a vivir 5 horas de donde trabajo y luego a lo mejor no regreso a mi casa durante toda la semana, porque tú vas a decir, espérate, mira, no. ¿Cuánto te van a pagar más que este trabajo que tienes? 100 pesos. No, hermano, mira, por 100 pesos no vale la pena que te vayas toda la semana y no veas a tu familia. Pero al final la decisión de quién es, hermano. Dile a mí, mía. Y yo no tengo nada que ver ahí. Respetamos la vida, hermano. Respetamos las decisiones. Nuestro trabajo es acerca de la vida espiritual. Mi llamado es acerca de los asuntos morales, doctrinales, acerca del comportamiento de la vida cristiana. Entonces, cuando yo te exhorto, estoy hablando porque ahí dice pastores, yo estoy tomando el lugar que Dios me ha dado. Cuando yo desde aquí te exhorto para la fidelidad a la palabra de Dios, para la perseverancia, para la santidad, para la participación de la vida cristiana, hermano, inevitablemente tienes que obedecer la exhortación. Pero cae en el mismo punto de la decisión. Si tú no obedeces, ya no puedo hacer nada. No puedo ir a tu casa y quitarte la novela y decirte, hermano, estudia. Puedo. Desde aquí es donde sale todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque muchos quieren que el pastor sea el árbitro de su vida y que estemos nosotros a una llamada telefónica. No es así. O sea, tú tienes una capacidad de decisión, tienes una capacidad de entendimiento y vas a tomar decisiones conforme a esa capacidad que Dios te ha dado. Y esas decisiones, hermano, Dios te va a pedir cuentas de tus propias decisiones. Por eso dejamos la libertad. Por eso el consejo viene en el rubro que Dios nos ha permitido y nos ha llamado a aconsejar, a instruir a la iglesia, a alimentar a la iglesia. Porque está hablando de la vida de fe. Entonces, hermano, esta parte que dice aquí la Escritura, repito el versículo, obedecer a vuestros pastores y sujetad a ellos, está hablando que vengan del contexto bíblico correcto, bajo la palabra de Dios correcta. Es obediencia y esa sumisión. ¿Por qué? Porque, insisto, ha habido abusos.
Y esa obediencia, esa sujeción tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Que sea conforme a la palabra de Dios. Pero si yo estoy trazando la palabra de Dios, yo te estoy dando un mensaje conforme a la palabra de Dios y te estoy dando una exhortación, que la Biblia hace exhortación, ¿qué corresponde a ti, hermano, hacer? Está bien. ¿Sí me estás entendiendo la gravedad de este versículo? Ahora, si yo te aconsejara en contra de la palabra de Dios, tú no tendrías por qué obedecerme, ni siquiera oír el consejo, es más, desecharlo totalmente. Si tú vinieras conmigo y me dijeras, ay, pastor, fíjese que pues ya mi esposo ronca y como que ya está bien pachoncito, yo te dijera, mujer, divórciate de él, Dios tiene otro nuevo para ti, que no ronque y joven, ¿qué tendrías que hacer? Desechar el consejo. Ahora, yo lo digo en broma, hermano, ¿tienes sentido común? ¿Tienes inteligencia para escuchar lo que te estoy diciendo? Entonces tendrías que decir, no, ¿sabes qué? No, mira, a ese contexto está. Porque muchos lugares, insisto, han abusado. Yo he oído a mucha gente que dice, es que el pastor dijo. Mira, hace tiempo llegó una pareja a pedir consejería y nos dijo, pastor, es que yo vengo de otra congregación. Pero fue una hermana, nos lo trajo y dice, pastor, es que atiéndalo, está grave. Dijo, ok, voy a atenderlo. Dime, ¿en qué los puedo ayudar? Es que mire, vamos en camino a la congregación y aquí traigo las escrituras de mi casa. Es que el pastor dijo que nosotros le debemos dar todo a Dios. Y nos pidió escrituras y facturas de coche. Y abre así un folder y me dice, mire, aquí están. Ay, dije, ¿verdad? No, dije, déjalas aquí, nada, ¿cierto? Le dije, a ver, hermano, Dios dice que le demos todo a Él, sí, pero está hablando de nuestro corazón. Está hablando de nuestra obediencia. No está hablando de nuestras cosas materiales. Entonces, ¿no voy a caer en pecado? Me dijo. Le digo, no. Es que dijo que si nosotros escucháramos la voz de Dios, porque aquel que no, dice, podría estar sujeto a maldiciones. Así le dije, no. Yo te recomiendo que no tomes una decisión, sino que ores a Dios y que el Espíritu de Dios, le dije, te muestre lo que yo te estoy diciendo. No es correcto lo que Él te está diciendo. Obviamente este pastor, que me voy a reservar el nombre, que sí sé quién es, estaba tomando una porción de la Escritura y la estaba manipulando para sus propios intereses. Y recuerdan del versículo 9 de Hebreos 13:9, que hablamos acerca de doctrinas diversas y extrañas. Viene de la mano todo. La obediencia es a la palabra de Dios. Entonces, por eso cuando tú escuchas la predicación, hermano, debes de evaluar el contenido de la predicación, debes de tener ese discernimiento que Dios te ha puesto como también hijo de Dios. Por eso te pedimos, hermano, es necesario que tú anotes, no lo dejes todo a tu razonamiento cuando escuchas. Yo hablo muchas cosas, pero si tú anotas algo que te haya, en ese momento, Dios te haya guiado y versículos y cuestiones que yo haya dicho que te hayan en ese momento traído una duda, posteriormente lo vas a poder estudiar, vas a poder oír. ¿Y quién te va a confirmar? El Espíritu de Dios. Entonces, ese versículo tiene una restricción. Y eso lo digo por los abusos. Y hoy me pongo ante ustedes, ante la iglesia, y digo, hermano, yo no he cometido como pastor abusos sobre ustedes. Ni tampoco hemos permitido que los pastores que están bajo nuestro liderazgo cometan abusos sobre la congregación. Les hemos dicho, no. Tú no puedes pedir eso a la congregación, tú no puedes hacer eso. Los hemos instruido. Entonces, pero sí te digo la otra parte. Si buscamos trazar la enseñanza y exhortar a la iglesia y enseñar a la iglesia
en lo más sano, el trazar la palabra de Dios, lo más recto que Dios nos lo permite, aún en nuestra imperfección. Y si está trazada lo más recto y está conforme al principio de Dios, ¿qué tienes que hacer cuando viene una exhortación que sale desde aquí? ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? Entonces no lo dejamos, pero es que usted no conoce, pero es que es el pastor, él no vive eso. O sea, mucha gente piensa que nosotros como pastores, Dios nos tiene una burbujita. No, ya también pasamos tiempos bien difíciles, y también somos probados severamente, como tú, o sea, somos exactamente iguales. Pero hay una diferencia en donde nos puso Dios. Entonces, pero eso de estar en guardia a lo que se enseña de aquí, hermano, no te da a ti la oportunidad de no recibir la exhortación cuando es correcta desde el púlpito. ¿Por qué? Porque debemos mantenernos en ese equilibrio. O sea, yo voy a escuchar lo que me dicen si es bíblico. Y sí, tienes todo el derecho de pasar por la palabra, por la Biblia, todo lo que yo te enseño. Tienes todo, además, tienes el deber delante de Dios. Pero eso no te da derecho a que cuando yo lo trazo rectamente, y tú sabiendo que Dios está confirmándote, tú desobedezcas. Porque estás ante un mandato de parte de Dios, no es mío. Entonces los peros aquí, pues como que quedan a un lado, ¿no? Porque tú debes de venir aquí con humildad, con disposición a ser enseñado. Hermano, a eso me puso Dios, a enseñarles la palabra de Dios. Dios no me puso aquí a ser plomero de ustedes, ni psicólogo, me puso a enseñarles la palabra de Dios. Y tenemos que tener, ahora, algo bien importante, hermano, tú también tienes al Espíritu Santo como yo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad. Si a ti te habla el Espíritu de Dios, si a mí me habla el Espíritu de Dios, ¿tú crees que el Espíritu nos va a confrontar? ¿O nos va a enviar al mismo camino? Es el mismo camino, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma voz. Ahora, que Dios se manifiesta diferente contigo que conmigo es una verdad, pero que Él no cambia, que es una sola palabra, es una verdad. Ahora, cuando el Espíritu de Dios te prenda la luz del aviso, este cuate está hablando algo que no conforme al consejo bíblico, tienes todo el derecho de no obedecer. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermano, te confirma, pues tenemos un deber delante de Dios. Cuando algo está conforme a la revelación divina, trazada correctamente, Dios nos pide que obedezcamos, hermano. No nos pide otra cosa. Y esa obediencia debe venir en un carácter recto, correcto. Porque nosotros estamos para administrar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si yo soy fiel aún en mi pecado, yo reconozco esto, fíjate lo que te estoy hablando. Te voy a decir por qué. Porque no hay predicador en esta tierra y no hay pastor en esta tierra que te enseñe 100% el Evangelio. Aunque unos dicen, no, yo tengo la verdad. No lo hay. ¿Por qué? Porque hay pecado en todos nosotros. Y el pecado nos nubla la verdad de Dios. Pero eso no te da derecho a no sujetarte cuando el Espíritu de Dios te lo confirma. Entonces, hermanos, si yo estoy trazando la palabra fielmente, rectamente a lo que Dios me ha mostrado, conforme a lo que Dios también te confirma, hay un deber de parte de Dios. Y ese deber de parte de Dios, escúchame bien, porque la exhortación de obediencia y sujeción viene de la iglesia hacia los pastores. Si tú lo leíste con detenimiento, no habla para ambos lados. Entonces, si yo trazo la palabra rectamente,
busco enseñarte. En esa parte rectamente, tú tienes invariablemente, hermano, que responderle a Dios con fidelidad, obedeciendo la exhortación que viene de parte de Dios. Y desafortunadamente, hermano, muchos quieren obedecer cuando están de acuerdo con lo que yo digo. Aquí no se trata de que tú y yo estemos de acuerdo, ¿sí me entiendes? Aquí no se trata de qué es bueno para ti, qué es bueno para mí, o qué piensas tú, o qué pienso yo. Aquí se trata de que tú y yo, amado hermano, nos alineemos al mandato de Dios. Yo enseñándote y tú recibiendo la enseñanza. Eso es de lo que se trata aquí. ¿Por qué? Porque muchos dicen, mira, yo como no estoy de acuerdo con el pastor y no soy hipócrita, pues yo no le obedezco, porque obedecerle así sería hipocresía. Y eso es pura justificación. Dios te está hablando, Dios te está confirmando. Porque lo único que estás haciendo es obedeciendo a tu propio criterio. Lo que consideras que sí y lo que consideras que no, dices, bueno, pues lo voy a considerar, voy a orar. Hay cosas que no son de oración, ¿sí sabías eso? ¿O no sabían eso? Hay cosas que son bien claras. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí el texto es muy claro. Y Dios espera, hermano, una respuesta de parte de la iglesia. Para eso nos puso de este lado. Para instruir a la iglesia, para enseñar a la iglesia. Y cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, aquí podemos sacar en este versículo de entrada, en esta porción, dos conclusiones que son importantes. La primera, yo no estoy autorizado, hermano, de parte de Dios, escúchame bien, yo no estoy autorizado de parte de Dios a meterme en tus asuntos privados. Son tus decisiones y yo las voy a respetar. Yo te voy a dar el consejo hasta ahí, de lo que quieras también que te dé el consejo, ¿no? Pero yo no voy a andarte manipulando la vida. Y la otra conclusión que podemos sacar, si el pastor o el que está puesto en este lugar enseña bajo la dirección del Espíritu Santo, invariablemente tienes que obedecer. Pero sin embargo, insisto, hay objeciones a eso, ¿no? Y es algo muy claro. ¿Por qué, hermano? Porque muchos pueden decir, bueno, ¿por qué me voy a sujetar a él si la Biblia dice que somos iguales? ¿Por qué me voy a sujetar al pastor si la Biblia dice que somos iguales? Dice que no hay diferencia entre unos y otros. Sí, efectivamente, hermano. Quiero decirte que somos iguales delante de Dios como hijos de Dios. Yo también necesité la redención, la justificación, la regeneración, igual que tú. Y también fui salvo por medio de Cristo, igual que todo creyente. Pero eso en la Biblia, en cuanto al orden de la Biblia, en cuanto al gobierno de la Biblia, hermano, no aplica. Porque Dios puso un orden. Él repartió dones como Él quiso. Y en ese repartimiento de dones como Él quiere, Él establece a los pastores, al liderazgo de la iglesia, porque así Él lo ha determinado, hermano. O sea, sí tenemos una igualdad como cuerpo de Cristo, totalmente. Y no por ser yo pastor quiere decir que valga más delante de Dios, no estoy hablando de eso, habla de orden. Y eso es algo que hoy cuesta trabajo entender. Porque Dios reparte como Él quiere, ¿sabías eso? Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso número 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso número 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Estamos bien? Repartiendo a cada uno en particular, ¿como el qué? O sea, hermano, yo quiero que me entiendas esto. Hoy en este espíritu
de falsa libertad, una de las cosas es no sujetarte a la autoridad establecida por Dios. Y ante eso puede haber muchos cuestionamientos. Perdóname, hermano, yo no pedí estar aquí, pero Dios me llamó a este lugar. Y te voy a decir algo, algo bien tremendo, Yo tampoco a Dios le pedí autoridad, y Dios no me dejó escoger mi autoridad. Dios me llamó a un lugar y me dijo: Él va a ser tu autoridad, y hazle como quieras. Y es una realidad. Y es un principio que cuesta trabajo. ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque hemos permitido infiltrar las cosas de allá hacia acá. ¿Sabes que Dios no nos deja escoger la autoridad que queremos? Hermano, aquí no estamos en la democracia. Aquí vivimos en una teocracia. Aquí no es vamos a votar a ver quién es el bueno. Aquí Dios establece quién es el bueno, en el caso del liderazgo. Entonces, esa es una realidad, hermano. Dios reparte. Y esto choca, escúchame bien, con todo lo que está allá afuera, hermano. Allá afuera hay muchas cosas que hoy se han infiltrado. Mira, hay inclusive esto ha llegado a cosas tremendas. Hay congregaciones a donde la iglesia vota por quién quieren que sea el pastor. Hay congregaciones donde dejan al pastor 2 años y a los 2 años los destituyen. Ahí viene el otro. No te estoy mintiendo, hermano. Y hay congregaciones donde los pastores a cierta edad los jubilan. No, ya está, ya jubílalo. Y te quiero decir, hermano, eso es una cultura democrática que atenta contra el gobierno de Dios. Aquí no lo vamos a escoger. No vamos a pasar el papelito. A ver, hermano, aquí está Panchito Méndez y Juanito Jiménez. ¿Por quién votas? Y el que gane es el siguiente pastor. Y le vamos a dar 2 años. Si la hace bien, si no, le damos agua. Y si ya está viejito, pues ya mándalo a su casa. ¿Ya ves que eso no existe? ¿Sabes que yo lo entiendo, Yo sé que yo entiendo claramente esto. A mí, yo no me voy a jubilar. Yo voy a terminar mi carrera hasta que Dios me lo permita en mi capacidad de poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Así estuvo el hermano Hunter. Pablo Hunter fue el mentor del pastor Chuy Olivares. Él murió un fin de semana y el miércoles dio su última clase acostado en su cama. Murió a los 90 y tantos años de edad. Enseñando todavía a una hermana que estaba ahí, le dijo: dile a Chuy que no deje de predicar el evangelio. Ahí te lo encargo, le dijo. Fíjate, es una realidad. Y hay gente que hoy, yo he visto, el pastor vive en tal lado jubilado. Dije: ay, Señor, pues dame mi afore, ¿no? Eso se ve normal allá afuera. Mira, hermano, eso se ve normal. El problema es que eso lo hemos metido aquí. Yo sé que no te caigo bien, hermano, perdóname. Dios no me llamó a caerte bien. Pero si yo te estoy exhortando y trazando la Biblia correctamente, no se trata de opiniones, se trata de obediencia a la palabra de Dios. Y tú tienes el mismo espíritu que te va a guiar conforme lo que yo te estoy diciendo. Te va a redarguir, lo vas a leer y decir: ay, cómo me cae gordo pero tienes razón. Entonces hay que obedecer. Porque hoy nuestra obediencia está sujeta a si Él me cae bien, si me gusta, si no me gusta, si me habló bonito. Fíjate, nuestra obediencia a veces está sujeta si me lo pidió bien. Si no me lo pidió bien, ¿por qué lo voy a hacer? Que me lo pida bien. Y ese es un espíritu que está allá afuera. Hoy, ¿por qué la gente se rebela al gobierno? Porque la gente dice: ay, roban, hacen esto. Mira, en Chiapas, en esa semana mataron a no sé si era el alcalde, no sé qué. El mismo pueblo lo mató. Yo oí en las noticias: hoy estamos poniendo a Pancho Méndez, que viene a sustituir a Juanito Jiménez, que lo mataron. Órale. ¿Sabes qué es el problema de esto? Es que eso lo queremos meter aquí. Aquí en esta congregación ha habido 2, 3 que han querido dar su golpe de púlpito, hermano.
Es en serio, yo no te estoy mintiendo. Mira, hermano, allá en la cafetería, no estoy de acuerdo en lo que sea el pastor, a mí no me gusta. Pero voy a hacer un estudio en mi casa, ¿vienes? Es como, ¿sabes? El problema de eso es que lo que está allá afuera lo metemos aquí y cuando la palabra sale trazada conforme al Evangelio, que el Espíritu de Dios te está redarguyendo, hermano, estás delante de Dios y al que estás despreciando es a Dios mismo. Esa es la realidad. Eso es lo que te quiero transmitir. Hay un orden que ha establecido Dios. Y en ese orden, escúchame bien, viene revelada la voluntad de Dios. Mira, yo no tengo nada, eso es muy claro lo que voy a decir. Yo no tengo nada en contra, hermanos, sobre todo los servidores que vayan a los congresos de otras congregaciones. En el caso de Guadalajara, de otras congregaciones, no tengo nada. El problema es que muchos no vienen, no sirven. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una mujer que no viene a mujeres de fe, que no es discipulada en esta congregación, que no es esto, de repente aparece en la foto en Guadalajara y dice, dale pues. ¿Sabes qué es eso? Rebelión. Porque si recibes, si Dios te puso en este lugar, ¿de dónde vas a comer? Ahora, si te vas a alimentar todavía más, pues ve. Pero ese es un espíritu de rebelión que está bien metido. Yo no estoy en contra, vayan. Es más, cuando nos avisan, hasta les conseguimos lugar donde se queden. Hablamos con los pastores, pastor, dale lugar. Mira, van a ir unas señoritas, unos jóvenes, dale ese lugar. Pero cuando estás aquí, no eres de la iglesia, entonces ¿qué haces? ¿Sabes qué estás demostrando? Que no estás de acuerdo con el gobierno establecido por Dios. Quiero que lo valores, Mira, ahora, sí, mira, el pastor Chuy Olivares enseñó esto en enero. Él dijo, yo ya no voy a viajar tanto, aparte de su salud. Dice, porque Dios me ha enseñado que la iglesia debe de escuchar a su pastor. Fíjate qué sabio. Porque él reconoce que cada congregación hay un pastor establecido por Dios, que Dios lo ha llamado a apacentar esas ovejas. Es una decisión de sabiduría, ¿no? Porque está demostrando que no hay protagonismo, hermano. Pero sin embargo hay quien no lo entiende. Y lo dijo, no se enojen. Cuando me inviten y no voy a ir, no se enojen, nos dijo. Porque muchos dicen, pastor, ¿por qué no viene? ¿Qué no nos quiere? No, espérate. Y este año lo vimos. Este año él no planeó salir. Dice, voy a salir esporádicamente algunas cosas. Está bien, claramente. Ahora, ¿quién establece eso? Dios, hermano. Mira, vamos a ver qué dice Efesios 4:11. Para los que me ven así feo. Para que la Biblia misma que tienes tú ahí en tus manos te lo confirme. Efesios capítulo 4, verso número 11. Dice, y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. Verso número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo, hermano. ¿Quién constituye? Dios. ¿Y quién quita? Entonces no hagas golpe de púlpito, hermano. Si yo ando en mis caminos mal, mira, ¿tú crees que Dios va a decir, dale chance? No, hermano. Dios no es condescendiente con el pecado de nadie. Así como te trata a ti, yo me pongo adelante. Y fuerte a veces. Entonces, hermano, la dirección es del Espíritu Santo. Y el que establece y el que da el tiempo es Dios. Si Dios llama a un pastor, el que lo va a quitar, llevándoselo allá a su presencia, pues es Dios mismo, el pastor. ¿Por qué? Porque el llamamiento es de parte de Dios y es siempre, Dios no se equivoca. Mira que dice la carta a los romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 11:29.
Romanos capítulo 11, verso número 29. Dice, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de ¿quién? O sea, Dios no se equivoca. O sea, cuando Dios llama a alguien, mira, ¿por qué crees que todavía a 6 años, vamos a cumplir 7 ya? Cuando yo salgo de otra congregación, ni siquiera avisamos. Además le digo, no lo pongas en el Face, no digas nada. Porque ha habido personas que vienen aquí, ven que sale el pastor Enrique y ven que sale otro pastor, se van. Mira, alguien subió en el túnel radio donde transmitimos en vivo, tú puedes subir comentarios. Y alguien puso, ay, perdóname, pastor Enrique, pero tú no predicas como el pastor Josué. Y ahí está. Es posible eso. ¿Sabes qué representa eso? Rebelión. Porque no hay el espíritu de obediencia, de sumisión. Ahora, yo no te estoy pidiendo, hermano, escúchame bien, que estés de acuerdo conmigo. Hay cosas que yo voy a decidir, que me voy a equivocar, o hay cosas que no te van a parecer. Está bien. Pero eso no te da derecho a que te rebeles. Porque hay un orden en la iglesia. Eso no, vamos a hacer un sindicato de ujieres. No te da derecho. Y allá afuera las pancartas, que caiga Elías, que caiga es que a veces eso sucede. Hermanos se juntan en las casas y dicen, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué te parece la decisión del pastor que puso a fulano si le tocaba a sultano? Dices, ¿cómo? Me dice, sí, pastor, yo estuve ahí, me invitaron y me dije, ya no quiero nada con ellos. Porque la plática, la reunión nos convocaron para orar, para estar de acuerdo. Y se levantó y dijo, a ver, ¿tú qué piensan de que puso a Juan sin miedo? Y le tocaba a Juan con miedo. Hermano, lo hago de broma, pero sabes, lo único que está turbando es la obediencia. Y Dios demanda eso de ti. Cuando la palabra es trazada rectamente. Ahora, si tú ves que pongo a un hombre que ya lleva 3 matrimonios dentro de la iglesia, que lo has visto llegar en estado de ebriedad, pues tienes el derecho de decir, oye, pastor, ¿qué está haciendo, no? Pero si este hombre, aunque no te guste, da testimonio de ser un hijo de Dios y ser guiado por Dios, ¿por qué se van cuando yo no estoy? Y los agarran en la puerta, hermana, ¿por qué se va? Tengo cosas que hacer. Entonces, ¿para qué veniste? Es en serio, yo no estoy mintiendo. A mí me lo pasan. Eso es increíble. Solo puede suceder en el cuerpo de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengas por qué. Tienes toda la libertad de venir y decirle, pastor, yo no, mire, con lo que usted enseñó, con lo que usted dijo, no estoy de acuerdo. O enséñeme. Mira, a mí me dijeron, mira, hace tiempo enseñó, el pastor Enrique enseñó que un cristiano puede fornicar. Esa enseñanza yo no la di. Y vino con el pastor y le dijeron, no, mira, el pastor es de casa de oración, pero él no te puede atender porque él no es el pastor de la congregación. Él es como un invitado. Él está al frente de Tultitlán. Allá pastorea. ¿Por qué no esperas al pastor Josué que venga dentro de 8 días y él te atiende tu duda? Te la explica. Pues se fue bien enojado. Al otro día, 8 días, dice, pasó y me dijo, a ver, es que este pastor enseñó que un cristiano fornicó. ¿Y dónde dice la Biblia que un cristiano fornica? Le dije, ¿dónde dice? Le dije, mira, abre tu Biblia en tal lugar. ¿Te acuerdas de David? Que era conforme al corazón de Dios, que se entiende era creyente, hijo de Dios. ¿Fornicó o no? Dijo, sí. Ahora, si hay humildad, Dios te va a respaldar. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Mira, vamos a la primera carta de Timoteo, al capítulo 5, verso número 1.
Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso número 1. Si no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Fíjate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. A los más jóvenes, ¿como a qué? Ahora ve el verso número 19. Primera de Timoteo 5, 19. Mira, Pablo enseñándole al joven pastor, le dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, hay una manera correcta. O sea, esto que estoy enseñando, vamos, sí puedes venir, tú puedes traer. Mire, usted dijo, a mí hay hermanos que con todo derecho me han dicho: pastor, usted dijo algo mal. Que a veces entre tanta palabra y lo que leo, pues se me va el avión también. Me dijo: usted dijo esto y dijo el otro, era esto. Hay palabras que difíciles a veces que se nos van. Y han venido, me ha dicho: sí, hermano, gracias. Entonces, a la próxima vez que predico, la cambio. Hasta la corrí, le digo: ay, perdón, hace 8 días me equivoqué y dije tal. Pero es con una actitud correcta, hermano. No con una actitud de democracia. Aquí no hay democracia. Ahora, ¿por qué enseño esto, hermano? Así, de esta manera, porque toda la iglesia necesita tener una dirección, una armonía, un funcionamiento. Y toda rebelión deja ese buen funcionamiento, hermano. Mira, este lugar debe de ser un lugar para ti y para mí como un oasis en medio de tanta dificultad. Y mira qué es la iglesia. La iglesia es eso. Yo lo he experimentado y voy a dar el testimonio. Esta semana lo he experimentado. He experimentado cómo verdaderamente la iglesia es esa familia. Cómo la iglesia es ese oasis para tu vida cuando viene el día malo, que también nos toca a nosotros como pastores. Cómo verdaderamente hay refugio en la iglesia, hay amor en la iglesia, y hay quien dice, llega contigo llorando y te dice: pastor, siento su dolor. Hay quien lo hace, ese es el oasis. Pero imagínate cuando hay contiendas y pleitos y no estamos de acuerdo, ¿cómo puede haber eso? Por eso muchas veces venimos atribulados y por todas esas cuestiones salimos igual, porque no hay sensibilidad de parte de la iglesia. Porque lo único que predomina en la iglesia es el protagonismo, el deseo de destacar, el yo primero. ¿Y por qué puso a orar al hermano y no me puso a mí? Si yo no tarabeo, ¿por qué a él y no a mí? Y eso desata un problema dentro de las congregaciones. Rivalidades, hermano. Y no es lo que la Biblia quiere. Porque la palabra obedecer que aparece aquí en este texto no viene en el contexto de obediencia en el ámbito militar, sino viene en el contexto de persuadir. ¿Y cómo te persuade el evangelio a ti? Pues cuando es trazado rectamente. Debes de ser persuadido a través de la palabra de Dios. Y vas a ser, y viene también en el contexto de escuchar con el deseo de aprender. Cuando tú vengas a este lugar: Señor, vengo a que me enseñes tu palabra. Y también la palabra sujetaos viene en un contexto de tener una actitud de servir. Pero eso no quiere decir que yo voy a quitar tu personalidad. Imagínate que yo les dijera: hermanos, para el próximo domingo todos los quiero de blanco con negro, y el que no venga así no entra. Estoy quitándote tu propia decisión de venir como quieras, nomás báñate. Ven como quieras. No nos metemos en esa. Pero mira, hay congregaciones. Si tú vas a ciertos lugares, la gente viste forzosamente. El hombre tiene que venir de saco y corbata, y la mujer de falda, y la mujer de velo, y si no, pues ya te tachan pues de algo raro, ¿no? Pasamos, sí. Y esto habla de tener una actitud dócil, hermano, de ser enseñado, una buena disposición para recibir de parte de Dios. Ahora, la palabra pastores aquí habla de guías, habla de guiar a una persona, de un líder. Por eso puse el tema como líder. Alguien que te va guiando. Ahora, ¿cómo te puedo yo guiar
si hay rebelión en tu corazón. ¿Cómo te puedo decir, hermano, por aquí? Mira, el camino es más corto si nos metemos por esta brechita, hermano. Yo ya la pasé. No, porque me caes mal. Pues hay rebeldía, hay obstinación. Son palabras que pone el autor, y que esto habla de un espíritu correcto dentro de la iglesia, un espíritu noble, de ser enseñado. Esto va en contra del orgullo, de la obstinación, y va en contra del sistema del mundo. Es en este contexto, fíjate lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica lo siguiente. Vamos a la primera carta de los Tesalonicenses 5:12. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué más dice al final, hermano? Ahí está claro. Entonces, hermano, dice Pablo a la carta a los tesalonicenses que haya un reconocimiento. Tú debes de tener un reconocimiento de tus pastores. Y hablo en este punto mío, pero también aquí hay varios pastores en esta congregación. Y debes de tener un reconocimiento a ese pastor. Y a lo mejor porque él está chaparrito, pues, te cae mal, pues, pero viene a hablarte el evangelio. Viene a hablarte la palabra de Dios. A lo mejor es más serio que yo, bueno, pues, pero te viene a hablar el evangelio. Y si él está trazando la palabra rectamente, debe haber obediencia a la palabra de Dios. No es a él, es a Dios mismo. Entonces te quiero hacer hasta aquí una pregunta. ¿Cómo está tu corazón en relación a los pastores de esta congregación? Y no nomás hablo de mí, hay varios. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón en relación a ellos? Cuando ellos vienen y enseñan, ¿te sujetas? ¿O qué haces? Ahora nosotros también, ahora yo te voy a hablar de la responsabilidad que yo tengo como pastor, o lo que tenemos nosotros como pastor. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Yo no puedo rehuir de la responsabilidad que Dios me ha dado. Aunque quisiera traer un plumón negro y tacharle, porque lee conmigo lo que dice: ellos velan por vuestras ¿qué? Y lo que sigue lo dejamos para el otro día, ¿no? ¿Qué dice después? Ellos velan por vuestras almas como quien han de dar, ¿qué dice? Hermano, ¿a quién le voy a dar cuentas de la enseñanza del evangelio? ¿Entiendes la gravedad en donde estoy parado el día de hoy? Eso no es cualquier cosa. Ahora dice, velan por vuestras ¿qué? Tiene un límite. Hermano, con todo respeto, y yo te lo digo así, con todo el amor del mundo, Dios no me llamó a ser ni tu carpintero, ni tu plomero, ni tu consejero, ni tu psicólogo, y aunque se enojen, ni tu niñera. Te lo digo con todo amor y respeto. Que a veces, ay, es que el pastor no está. Hablan y dicen, quiero una cita, pero con el pastor. Pues, ¿qué crees? Que el pastor no va a estar. Te puede atender. No, si no está él, no voy. Es en serio, yo no te estoy mintiendo. Tiene un límite, hermano. Esto de velar por vuestras almas lo podemos resumir en dos partes que son esenciales, importantísimas, y que habla acerca de esto mucho la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. La primera, que es para mí, las dos son importantes. La primera es la enseñanza de la palabra de Dios. Velar por tu alma, hermano, es la enseñanza del evangelio. Cuando el Señor Jesús llama a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mira, vamos a leerlo. El Evangelio de Juan, capítulo 21, verso número 15. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso número 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón:
a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le contesta: Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, si regresamos a Hebreos, cuando dice la Escritura: ellos velan por vuestras almas, está hablando de que nosotros como pastores, hermano, tenemos cuidado de tu vida espiritual a través de la predicación del Evangelio. Es nuestro primer deber delante de Dios. También tenemos obligaciones de parte de Dios: darte la palabra fielmente trazada correctamente. Ahora, también el velar por las almas incluye ese trato de manera personal, cercano. Pero aquí hay que tener mucho cuidado de qué está hablando, ¿sí? Porque hay una parte en la Biblia, en el libro de Ezequiel, si quieres acompañarme ahí, Ezequiel capítulo 34, verso número 4, a donde el Señor está denunciando a sus líderes espirituales. Ezequiel 34, verso número 4. Dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han, ¿qué dice? Dispersado. Verso número 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice el verso 15 y 16 del mismo capítulo: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré, dice, ¿con qué? Con justicia. Ok, esto de Ezequiel, que Dios le está hablando a su pueblo, a los líderes, sabemos en un contexto general que aplica al Señor Jesús. Él se encarga de las ovejas, pero nosotros como pastores tenemos esa parte de estar trabajando con el Señor, porque el Señor nos mandó a apacentarlas. Ahora, aquí viene lo que quiero enseñarte. En el libro de los Hechos, cuando habla de los apóstoles y empiezan a meter gente al servicio, los apóstoles, ¿para qué meten gente al servicio? Para dedicarse a dos cosas. ¿A qué? Al estudio y a otra, ¿qué más? Y a la oración. ¿Ok? Entonces, el primer punto para nosotros como pastores es el estudio de la palabra de Dios, hermano, para apacentarte por medio de la palabra de Dios. Y el segundo punto es la oración, para poder interceder por ustedes delante de Dios. Y yo te quisiera compartir esto, hermano. Hay noches en donde Dios nos mantiene en vela. Dices que ora por esto, pero y ora por esto. Y es el Espíritu de Dios, hermano. Y mira, hay noches que yo a veces le digo a las personas: vengo así con el ojo de búho, que no nos permitió Dios dormir. Y a veces nuestra noche fue de 2-3 horas de descanso. ¿Por qué? Porque está la intercesión, la oración por la iglesia. Mira, estamos ante un tiempo de la iglesia muy fuerte. Está la iglesia siendo tratada fuertemente. Hoy muchos están sin empleo, hoy muchos están enfermos, pero Dios nos está tratando a todos. Y Dios quiere que intercedamos por la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos dicen: ay, que el pastor, sí, lo siento frío porque no se pone en la puerta cuando llegamos y no me despide cuando me voy. Hermano, por favor, ¿cómo quisiera
que entendieras esto. Estoy para servirte, es mi llamado. Y lo hago con gozo. Hoy vengo con corazón difícil para mí, como padre, como abuelo. Y te voy a dar el testimonio. Pero estamos aquí porque amamos a Dios y porque les amamos a ustedes. Yo quisiera estar hoy en este momento en otro lugar. Pero entiendo que Dios me ha llamado aquí. Y entiendo que yo no puedo decirle a alguien, ay, mañana échate un palomazo a ver qué les das. No, es mi responsabilidad. Y lo hago con amor. Y Dios nos llama a interceder por la iglesia, pero no podemos estar uno por uno. Y a veces sí lo hago, hermano. A veces el sábado que estoy aquí casi toda la mañana, platico con uno, platico con el otro, y platica, pero no puede ser. Quítate esa paternidad falsa de pastores, protagonistas, hermano, que se la pasan ahí en casa y casa de las ovejas, y el domingo llegan y se avientan una buena. Se avientan un refrito nada más, hermano. No, hermano, el estudiar, el estar en la predicación, el planear lo que vamos a dar, lleva días enteros. Y la oración es algo importante. Pero cuando nosotros sabemos que a una oveja está pasando algo, a veces ni siquiera nosotros tenemos ministerios, hermanos que Dios ha acercado y los ponemos en contacto. Y hermano, y aquí hay personas que han enfermado y hemos organizado, mismos ustedes que van y están en su casa ahí atendiéndolos. Es el cuidado que tenemos de la iglesia. La oración, la intercesión, la predicación del evangelio, el cuidarlos, hermano. Pero no quiere decir que estemos todos los días apapachándonos y besándonos, porque no da tiempo, hermano. Hay cosas que hay que hacer. Ahora, escúchame bien. En lo natural, hermano, una oveja natural no sabe cuidarse a sí misma. Una ovejita necesita un pastor. No sabe cuidarse a sí misma. Pero en la vida de la iglesia esto no se aplica. En la vida de la iglesia yo debo de velar por tu alma. Porque tú también te sabes cuidar. Tú también tienes capacidad de decisión. Tienes capacidad de comunión con Dios. Y estamos aquí para esto, hermano, con todo. Mira, aquí están las niñas, las hermanas que atienden la agenda. Hay semanas que tengo entre 7 y 8 consejerías. Hay jueves que me voy de aquí a las 12 de la noche, hermano. Pregúntale a los servidores que se quedan hasta el final conmigo. Pero no se puede hacer más. Porque somos una congregación grande. Pero la predicación y la oración debe de estar. Pero no confundas las cosas. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú no entiendes esto, te lleva a la rebeldía, hermano. Ay, no, nadie le interesa. El pastor ni se preocupa, claro que sí. Estamos aquí para eso, hermano. Y quiero que lo lleves en ese contexto. Ahora, dice que nosotros vamos a dar cuentas. Y eso a mí en lo personal trae temor y temblor a mi vida. ¿Sabes que algún día yo me voy a parar delante del Señor como hijo y también un día me voy a parar delante del Señor conforme al llamado que me dio? Y me va a decir, a ver, siéntate. Vamos a hacer cuentas, hijo. Como hijo pasaste con 6. A ver, ahora como pastor, ¿qué ole? Y eso, hermano, para ti debe de ser lo suficiente para saber que un pastor que está en el Espíritu entiende este principio y cuida su ministerio con temor y con temblor. Porque también tenemos el redarguir del Espíritu de Dios. Mira, cuando yo tomo una decisión de disciplinar a alguien, de sacar a alguien, de hacer algo, lo primero que viene a nuestra parte es decir, Señor, hicimos lo correcto. Señor, verdaderamente oímos tu voz o nos equivocamos. Mira, y a veces son días de esa zozobra en el corazón, decir, Señor, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde no vimos? ¿Dónde no escuchamos? ¿Dónde no atendimos tu voz? Porque son vidas, hermano.
Como yo decía al principio, si le doy un consejo a una mujer de esas naturalezas, yo sé que estoy hablando parte de su vida. Yo le puedo decir, pues no hagas nada y pues salte a trabajar y deja a tus hijos encargados con quien puedas. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y esa parte lo debes de entender, hermano. Y un verdadero pastor debe de temblar ante esa realidad que está ahí. Y siempre vienen cuestionamientos, hermano. Y hay noches a veces sin poder conciliar el sueño. Ahora, quiero terminar con hablando de la responsabilidad de la sumisión, hermano. Es importante esto. Porque la responsabilidad de la sumisión viene, en este contexto solamente viene de la iglesia hacia los pastores, hermano. No viene de mí hacia ti. Quiero que lo entiendas. Mi trabajo también tiene muchas implicaciones, mi llamado más bien, serias. Pero aquí en este contexto no está hablando de las implicaciones del pastor, está hablando de la responsabilidad de la iglesia. Sujetar, obedecer y sujetar a vuestros, ¿qué dice? Pastores. Si estuviera hablando de mi responsabilidad o de mi llamado, estaríamos enseñando bajo otra cuestión. Pero en este versículo que estoy tocando, estoy hablando solamente de eso. Y termina diciendo, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto dice no es que provechoso. Y es algo muy importante esto, hermano. Dice no quejándose. Esta palabra quejándose del griego significa gemir. Y a veces cuando nos enfrentamos, hermano, a esa rebeldía de parte de la iglesia, viene mucho gemir delante de Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Mira, hace tiempo pasamos una rebelión muy fuerte en este lugar, que salieron unos a formar una congregación, como siempre. Hace varios años, como 4 años atrás. Hermano, fue un tiempo muy difícil. Porque nosotros decíamos, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal, Señor? Pero Dios es muy claro. Y Dios enseña y Dios instruye, hermano. Porque normalmente gente que se sale y hace una congregación, de donde se sale duran 2, 3 meses y ese lugar desaparece. Y ya desapareció. Pero yo te lo quiero transmitir y esas partes nosotros las guardamos. Decía una persona, no sé si esté aquí, no la veo. No. Me decía, pastor, yo el primer día que llegué, yo venía de una iglesia que se había dividido. Y dice, estuvo tremendo, pastor, se agarraron a golpes en la iglesia, dice. Y dije, yo quiero una congregación, pastor, donde pues, todo esté en paz, todo esté tranquilo, que yo sé que va a haber problemas, pero no de ese nivel, dice. Y llego el primer día, escucho el mensaje, gracias a Dios, qué palabra, dice, y al final usted da un mensaje igual, dice, no, yo me quería ir, dice. Dice, otra vez, Señor, le dije, y el Señor me dijo, espérate. Dice, no me fui. Fíjate hasta qué grado afecta a la parte de la iglesia eso. Afecta mucho, hermano. Digo, pues gracias a Dios, hermano, que escuchaste la voz de Dios. Y que no dijiste todo es igual, no, todo es igual. Vivimos esas partes, desafortunadamente sí. Entonces, ese es un mandato de la sujeción y la obediencia que viene de parte de Dios a tu vida, hermano. Yo tengo mi compromiso delante de Dios. Voy a dar cuentas. Pero vamos a dejar eso hoy en este lado. Yo reconozco y te lo reconozco seriamente esa parte de Dios. Pero el mandato viene hacia ti, hermano. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos, dice, a ellos. ¿Y cómo estás el día de hoy en esa parte? ¿Cuántas cosas has escuchado desde este púlpito y por no estar de acuerdo a lo que yo enseño, has desobedecido? ¿Cuántas cosas? Bueno, de eso hoy quiero que Dios
te redarguya, hermano, porque quiero decirte, el que lo vivamos y el que Dios en su misericordia, escúchame bien, trate con nosotros esperando una respuesta a su voluntad y a su verdad, no quiere decir que Dios está alargando el pecado en nosotros y dejándonos estar ahí. Quiero que lo entiendas, hermano. Quiere Dios que demos una respuesta a su palabra. No es el gobierno del mundo democrático, rebelde, que cada quien se sujeta cuando quiere y cuando puede y cuando está de acuerdo. Aquí habla, te lo vuelvo a repetir, obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos. Y termino con el Salmo 139, verso número 23. Te voy a decir, antes de leer este versículo, Salmo 139, verso número 23. Te voy a decir algo, hermano, que es claro aquí, antes de leerlo, para que lo podamos leer. ¿Sabes que la obediencia a las autoridades establecidas por Dios determina mi grado de sujeción a Dios mismo? Y eso es algo que quiero que te lleves hoy. Si tú estás en la parte de rebeldía por no estar de acuerdo, hay un problema delante de Dios. Por eso pedimos a Dios que examine nuestro corazón. Dice el Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, Señor, en el camino eterno. Entonces decimos, Señor, examínanos a cada uno de nosotros. Porque no podemos seguir igual como congregación. Tenemos que ser personas con esa obediencia a la palabra de Dios. Y te voy a decir algo y con esto termino. Yo lo he aprendido y ahora te voy a dar el testimonio mío. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Yo lo he experimentado como nunca, en una parte de mi vida que nunca lo había experimentado en esta semana. Había experimentado muchas cosas, pero en esta semana, hace 8 días yo me retiré de aquí, ¿no? Corriendo, no te les explico. Pero yo he experimentado esa parte de mi vida. La obediencia a su palabra, aún en cuestiones difíciles, trae bendición a tu vida. Y quiero que te las bendiga. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en esta palabra a veces dura, difícil, Señor, viene manifestado tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Porque nos corriges como ese Padre de amor, de gracia y de verdad para nosotros, Señor. Gracias. Tú quieres una iglesia que sea obediente a tu mandato, a tu voz, a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos puede a nosotros como hijos tuyos redarguir de la verdad, convencer, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia para nosotros como tu iglesia, Señor. Y hoy en esta tarde, Dios, exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre, y damos la gloria al único Dios vivo y al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén y denle un aplauso grande al Señor, porque para Él